Hola, apreciados amigos, me da un gusto saludarlos. Vamos a estudiar en esta ocasión la lección 7, la adoración en la educación. Oremos. Padre Dios que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias por darnos esta oportunidad, por tenernos con bien, con salud, con vida. Querido Señor, sé con las personas que van a ser bendecidos a través de esta grabación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La adoración en la educación. ¿Qué es la adoración? La adoración, ¿por qué es importante? ¿Qué es la adoración? ¿Cómo se hace la adoración? ¿A quién adoramos? Todas esas preguntas son bien importantes que esperamos de alguna manera, en parte por lo menos, contestarlas a través de este estudio, a través de la palabra de Dios. ¿Adoramos algo o a alguien? Esa es una realidad. Dios nos creó como con el deseo natural. Nos creó de tal manera que en forma natural queremos adorar. Y entonces, si no adoramos a Dios, algo material vamos a adorar. Algo material vamos a servir. Así que, por eso es, adoramos a algo o alguna cosa material, alguna cosa creada o a alguien. En Babilonia, tanto como otros imperios antiguos. Babilonia en el tiempo de Daniel era el imperio más poderoso. El rey Nabucodonosor, como otros imperios, adoraban a dioses, a multitud de dioses. Adoraban a ídolos. Adoraban incluso a la naturaleza, al sol, la luna, las estrellas, en fin. Aquí está una historia en Daniel 3.1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Ahí está una estatua, una imagen de oro. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Ahí la levantó. Versículo 4 dice, y entonces invitó a todo el mundo a la dedicación y a la adoración de esa estatua. Daniel 3.4 revela y dice, y el pregonero, anunciaba en alta voz. Una vez que vinieron todos, se reunieron en las planicies de Dura. Anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ahí están todos reunidas, las naciones representadas por lo menos del mundo entero, conocido en aquel tiempo. Porque este era un imperio, digamos, mundial, en el mundo conocido. Versículo 5, Daniel 3.5 dice, mándase a todas las naciones, lenguas y pueblos, que al oír el son de la bocina, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro. Postrándose, y claro, en el Medio Oriente se tiraban hasta el piso, digamos, a adorar. Nosotros normalmente nos arrodillamos, pero eso es adorar, esas son formas, digamos, como se postraban. Versículo 6 de Daniel 3 dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la penalidad a los que no adoren al llamado por ley, digamos, del Estado, Babilonia, del rey. Si no adoraban, era la pena de muerte a través de un horno de fuego que estaba ahí. Versículo 12. Todos, si ustedes siguen leyendo la historia del capítulo 3, habla de esto. Yo les estoy haciendo un resumen. Si ustedes leen toda la historia, van a ver que todos se postraron ante la estatua, ante el dios babilónico, ante el ídolo, menos tres varones hebreos. Dice, hay unos varones judíos, hebreos, oh rey, no te han respetado, no han respetado tu estatus de rey, no han respetado tu autoridad civil, eso es lo que es, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua. Está incluido dioses paganos, digamos, de Babilonia, y la estatua, el ídolo que había hecho. Quizás era del dios famoso patrono de Babilonia, que era el dios Marduk, conocido como Bel también. No han adorado a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Así que mándenlos llamar a esos tres desobedientes. Versículo 14. Y entonces los trajeron inmediatamente ante el rey. Habló Nabucodonosor con los tres varones hebreos. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad? Eso no lo puedo creer, que ustedes osen desobedecerme. Y les pregunta, les voy a dar un segundo chance.
Vamos a tocar la música otra vez y si no se postran, de seguro van al horno de fuego ardiendo, a quemarse. ¿Y qué Dios los va a librar de mí? Eso les dice a los 3 valientes hebreos, fieles al Dios de los hebreos, al Dios eterno, al Jehová de los ejércitos. Versículo 16 dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. No es necesario. Nuestro Dios, a quien servimos otra palabra para adorar, nuestro Dios, a quien adoramos, son sinónimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Él puede, Él tiene todo el poder. Si Él quiere, nos va a librar. Y si no, si Dios decide en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, si Él decide no librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. En otras palabras, servir es adorarlos, es sinónimo en la Biblia. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos bien firmes. ¿Y por qué ellos se niegan? Que están dispuestos a morir antes que adorar al ídolo hebreo. La adoración en la Biblia es clave. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 encontramos que ahí también se obliga a adorar al anticristo. En el último conflicto entre el bien y el mal, eso será en los últimos días, antecitos de que venga Jesús. En el último conflicto entre el bien y el mal, la adoración es un tema importantísimo, crucial. Los que adoran a la bestia y los que adoran a Jesucristo. Los que adoran al anticristo y los que adoran a Cristo. Así se divide la humanidad en capítulo 13 de Apocalipsis. Acá, miren, era crucial, era de vida y muerte. Pero estos, dice, nosotros manteníamos fiel a nuestro Dios. ¿Y por qué se mantienen ellos fieles? Están dispuestos a morir. Porque ellos desde chiquitos habían aprendido de sus padres, habían aprendido la ley de Dios, que se la memorizaban, de acuerdo a cómo está en las Sagradas Escrituras. Éxodo 20, todo el capítulo, y Deuteronomio 5 habla de los 10 mandamientos, la ley de Dios, no adulterada, no cambiada, no modificada, como hoy en día nos presentan. Ahí está la ley de Dios, tal cual Dios la dio. Y está el primer mandamiento, porque ellos no se inclinaron a adorar a los dioses babilónicos, porque dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No adores otros dioses, adórame a mí, yo soy exclusivo para ti, porque la relación de amor de Dios con los suyos es exclusiva. Es la más importante relación. ¿Cómo vamos a adorar a otros dioses? Es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ninguna semejanza, ni imagen, ni estatua hagas. No hagas ídolos y adores. No adores a la criatura. Obviamente, cuando yo era niño, iba a ser la primera comunión, iba a ser la confirmación. Yo me aprendí los 10 mandamientos de memoria, porque teníamos que aprendernos. Pero el segundo mandamiento no era este. El segundo mandamiento era, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esa es la ley cambiada. Claro, yo después al leer los verdaderos mandamientos me di cuenta que yo me sabía los mandamientos adulterados, cambiados. Así que el segundo mandamiento no es no tomarás el nombre de Dios en vano, es no te harás imagen ni ninguna semejanza. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Eso dice Dios. Yo quiero ser exclusivo, yo soy celoso. ¿Sí? Nuestra relación es tan importante, es tan profunda, tan hermosa que no quiero intrusos ahí, imágenes, dioses, ídolos, dioses paganos, son intrusos en esa relación preciosa con Dios. Así que, interesante, que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos una constante inclinación a adorar a la criatura, tanto de las naciones paganas, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos imperios paganos. Y si vamos a esparcir, esos son imperios que constan en la Biblia, pero si vamos a esparcir, los aztecas, los mayas, adoraban la luna, el sol, y fui a las pirámides en México cuando visité, donde adoraban nuestros antepasados ahí, el sol, la luna.
Ahí habían pirámides, una para donde se adoraba el sol, otra para donde se adoraba la luna. Los incas tenían, de hecho, en el sello del Banco Central de mi país, Ecuador, está el sol, que es de oro, que era porque los incas adoraban al sol, adoraban a la criatura. Esos eran sus dioses, a la luna, etc. Y otras culturas igual, adoraron, digamos, a la criatura, a lo que Dios creó, no al creador. Esa siempre ha sido una debilidad, una tendencia del ser humano. Pero es más todavía, digamos, vergonzoso y al mismo tiempo más insidioso el hecho de que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, ellos adoraban una y otra vez, se inclinaban, así como las naciones vecinas, los cananeos, los vecinos que adoraban a ídolos, ellos también adquirieron las costumbres de las naciones paganas y adoraban también ídolos. ¡Qué tristeza! Teniendo la luz, teniendo la palabra, la ley de Dios, la Torah que les habían dado. Ellos cada vez, una y otra vez, Dios quejándose porque ellos infelizmente se iban a adorar a ídolos. Una y otra vez, los ídolos, los dioses de las naciones. Una y otra vez. Pero estos hebreos, 3 jóvenes, poderosos, como Dios los había conquistado tanto su corazón. Y de hecho, en cierta ocasión, Dios le mostró al profeta Ezequiel. Y en el Ezequiel capítulo 8, léanlo todo ese capítulo. Es, digamos, revelador de cómo la iglesia del Antiguo Testamento, los seguidores de Dios del Antiguo Testamento, ahí ellos estaban adorando. Los ancianos, ahí le mostró al profeta Ezequiel cómo los ancianos de Israel, los líderes de Israel, adorando imágenes de reptiles y de bestias, como dice, bestias, ¿cómo se llama? Bestias horripilantes. La palabra es inmundas, esa era la palabra. Estaban adorando en el templo que Dios les había dicho que construyan. En la iglesia, dentro de la iglesia, adorando ídolos, el pueblo de Dios. Y claro, el Dios de los hebreos se suponía que en el templo no había ninguna imagen, ningún ídolo de Dios, porque Dios les dijo no hagan, porque ¿qué criatura se va a igualar a mí? El Dios eterno. Así que ellos no tenían. Pero los ancianos de Israel estaban haciendo eso. Dice, las mujeres adorando al Dios Tamuz. Y los sacerdotes adorando al sol. Léanlo en Ezequiel 8. El pueblo de Dios haciendo eso. Dentro del templo de Jehová. Pueden imaginarse. Terrible, terrible. Abominación le llama a Dios. Esa era la palabra que no me acordaba. Abominación. Es algo sucio. Es algo abominable. Es algo digamos, que Dios, digamos, así lo tilda a un culto así. Están haciendo abominaciones, le dijo. En Ezequiel 8, léanlo. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Ahí está. Este es en el conflicto entre el desenlace y entre el bien y el mal. Es en el final. Aquí dice que el mundo entero está dividido en 2 grupos. Los que van a adorar al dragón, al adorar a la bestia. ¿Y cuál es la bestia? Es el anticristo. Todo el capítulo habla de eso. De hecho, va a poner una marca, el 666, la marca de la bestia, la marca del anticristo. ¿Y cuál es el tema de fondo ahí? Adoración. ¿Adorando a Dios o adorando a la criatura? Y el mundo entero se va a dividir en 2 bandos, así como en las planicies de Dura en la provincia de Babilonia en aquel tiempo. Va a pasar eso otra vez. De hecho, ustedes cuando leen capítulo 3 de Daniel y capítulo 13 de Apocalipsis son paralelos. Acá en el capítulo 13 de Apocalipsis también hay adoración forzada. Y si no adoran a la bestia, si no adoran al anticristo, entonces son muertos también. Hay un decreto también de muerte, así como en Nabucodonosor hizo ese decreto de muerte. Y aquí entonces, y es Satanás que está detrás en ese desenlace. Y es Satanás que siempre estuvo detrás en la adoración y empujó a la humanidad, convenció incluso a los seguidores de Jehová, a los seguidores de Dios, a adorar a la criatura en vez del creador, en vez de Dios. Y miren, de hecho, es tan descarado Satanás, es tan osado Satanás,
que en una ocasión en el desierto de la tentación al mismo Dios Jesús hecho carne se le presentó y le dijo, estos reinos me han sido entregados a mí. Le hizo desfilar como una película al frente de los reinos de este mundo y su gloria. Y le dijo, estos reinos han sido entregados a mí, pero yo te los devuelvo si postrado me adoras. Todos serán tuyos, le dijo Lucas 4:7. Entonces Jesús le contestó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servirás y adorar son sinónimos. A Él solo adorarás. Solo a Él, a Dios, a Dios. Y esa es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica de Génesis y Apocalipsis es que la adoración es exclusiva para Dios. Ningún ser humano, ningún cosa creada merece adoración sino solo Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. De hecho, yo les iba a dar un desafío y les doy un desafío, digamos, confiado de que no me lo van a ganar. Les doy $1,000,000 si encuentran desde Génesis hasta Apocalipsis, leyendo la Biblia, un pasaje, un versículo que diga que se puede adorar o que Dios haya mandado adorar las criaturas. A hombres o mujeres que supuestamente son santos y que hay que adorarlos. No existe tal cosa en la Biblia. No existe. Eso es adorar a la criatura. Y solo hay un creador en el universo y ese es Dios. Es el único, por eso dice Jesús, a Él solo adorarás. Y eso Él citó del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6:13 está. Aquí en Lucas 4:8 está porque lo repitió el Señor Jesús. Adoramos entonces a Jesús humilde. A Jesús humilde, obviamente a Jesús lo adoramos. Pero Satanás le estaba diciendo que a su creador, Jesús, que creó todas las cosas, que lo adore. La criatura, porque Satanás es creación. Es un ángel caído que Dios lo creó. Ahorita vamos a ver más textos de eso. Adoramos al Jesús humilde. Filipenses 2:5-6 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Los miembros de la iglesia en Filipo estaban orgullosos, vanidosos uno. Y entonces les dice el apóstol, ¿qué hay este sentir de Cristo Jesús? Siendo quien Él era, recibiendo la adoración de los ángeles, centrado en el trono en el cielo. Sin embargo, Él siendo Dios, no se aferró a ese puesto, sino que se despojó, no se aferró el ser Dios y con sus atributos de Dios, recibir la adoración del universo, de los ángeles. No se aferró a eso, sino que se despojó, dice a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres. Se despojó y vino a este planeta, se hizo hombre. Hacerse hombre era descender de un estatus de Dios eterno, sin límites, y hacerse criatura, el creador. Eso es lo que está diciendo. Y está asombrado el apóstol reflexionando y escribiendo a la iglesia de Filipos acerca de esto. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, está hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso le está diciendo, tengan esa manera de pensar, esa manera de actuar de Jesús. Y no se crean la gran cosa. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Él se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios eterno se hizo hombre para ir a la cruz y morir como la persona más baja, como un malhechor. Descendió, siendo quien es Él. Así que, versículo 9, por lo cual Dios, por ese hecho, de siendo Dios, no aferrarse a ser Dios, sino que se despojó de sus atributos divinos, de la adoración de los ángeles y viene acá al planeta. Como cualquiera de nosotros. Y como un criminal va a la cruz, tomando nuestro lugar, porque nosotros merecíamos ir a la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Dios su Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el cosmos todos lo adoren. Se doblen, se postren a Jesucristo. ¿Y por qué a Jesucristo? Porque Él es Dios. Él es Dios. Uno de los requisitos único y potente y necesario para ser adorado es ser Dios. Y Dios solo hay uno en el universo. El único.
Y a Él sí, obviamente hay que arrodillarse. En la Biblia no existe adoración a otro ser, ni siquiera a los ángeles. Ahorita vamos a ver un pasaje. Solamente a Dios. Y Jesús es Dios, obviamente, que se hizo carne para salvarnos. Así que por eso adoramos al Jesús humilde, que deja las glorias eternas para venir a este planeta oscuro de pecado, a salvarnos, a rescatarnos. Adoramos al Jesús también reconciliador. Aquí están unos pasajes. Dice así, Colosenses 1:15, dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él lo hace visible, en otras palabras. El primogénito de toda la creación, porque Él tomó carne y vino a mostrar al Dios. Porque en Él está hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, todo lo que existe, Jesús es el agente creador. Él es el creador, Jesús. Las cosas que hay en el cielo, las cosas que hay en la tierra y las cosas visibles e invisibles. Los científicos cada vez descubren cosas que hay, digamos, hay una creación que es invisible, que sin embargo existe, que está a nuestro alrededor. Cada vez descubren más cosas, que son incluso seres vivos invisibles, que no lo podemos, solo los vemos con microscópicos. Así que hay un mundo invisible, pero no solo eso, en el universo que no vemos, digamos, porque este vasto universo, el planeta Tierra es una cosita en el universo, y hay vida, obviamente, en el universo. Así que Jesús creó todo eso. Colosenses 1:16, la segunda parte, sean tronos, eso está hablando de la creación, dice, Dios creó todo, lo que está en la tierra, cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Está hablando de Jesús que creó todo esto. Sean principados, y principados son huestes angélicas, sean potestades, son ángeles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Por medio de Él y para Él. Él es el agente, Él es el creador, en otras palabras. Y ese creador, seguimos leyendo, miren lo que hace el creador. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Y está hablando de Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. Jesús no solamente es el creador de todas las cosas, sino Él es el sustentador, es lo que significa que en Él subsisten. O sea, Él nos mantiene respirando, Él nos mantiene los planetas en el universo en orden. Sino, obviamente, Él es sustentador, eso es lo que significa. Él mantiene, digamos, la vida. Él es la fuente. Colosenses 1:20 todavía. Y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. El conflicto del pecado. El pecado no empezó en el jardín del Edén o en este planeta. El pecado empezó en el cielo. Por eso reconciliar consigo todas las cosas a través de Jesús, como las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál fue el medio que Dios proveyó para hacer reconciliación? La sangre preciosa de Cristo. Que es el creador, que creó todas las cosas, se hace criatura y viene a derramar su preciosa sangre para salvarnos. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no adorarlo solo a Él? Obviamente. De eso trata la adoración. Y por eso adoramos porque Él es reconciliador. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, está describiendo al Cordero que fue inmolado, a Jesús en ese entronamiento. Capítulo 5 de Apocalipsis es el entronamiento de Jesús después de que ascendió de aquí al cielo, después de que había salvado, había muerto en la cruz. En esa ascensión en el cielo lo reciben y hay un entronamiento de Jesús. Eso describe todo el capítulo 5, 4 y 5 de hecho. Y cuando hubo tomado el libro, este es Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se postraron delante de Él en adoración.
La segunda parte. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Él es el Redentor. Por eso es que lo adoran allá arriba en el universo, lo adoran acá. Él cuando vino a este planeta a morir por este planeta que había caído en pecado, resolvió el conflicto del pecado que empezó allá en el cielo. Y en ese conflicto del pecado no solo está envuelto este planeta, sino a el mismo cielo. Los seres que no cayeron tenían ¿cómo se llama? Un interrogante en su mente. Tenían un interrogante en su mente. ¿Dios realmente es amor? Cuando se hizo hombre y vino a morir en la cruz, quedó demostrado al universo entero de que realmente Dios es amor. Así que por eso habla de eso. Adoramos al Jesús Salvador. Adoramos al Jesús Salvador. Miren lo que dice aquí, Mateo 2:2. ¿Se acuerdan de los Reyes Magos que le llamamos y hablamos eso en Navidad? Ellos venían del oriente, dice, y eso es Babilonia. Y vinieron hasta Jerusalén buscando al Mesías. Y llegaron hasta Herodes, y le preguntaron, venimos buscando al rey, diciendo ante el rey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De tan lejos, de Babilonia a Jerusalén, Palestina, tomaban semanas hasta meses a pie en aquel tiempo. Vinimos buscando para adorarle al rey. Ellos detectaron al Mesías y los de ahí de Jerusalén, ahí en el palacio, los llamó a los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ni sabían que ya había nacido el Mesías. Pueden imaginarse. Versículo 11. Les dijo, vayan y véanlo, Herodes, porque vinieron los sacerdotes. ¿Dónde debería nacer el Mesías? Dijeron en Belén. Ellos se sabían de memoria la profecía. Y entonces dijo, ok, vayan a buscarlo a Belén. Y si lo encuentran, vengan y avísenme para ir yo también a adorarlo, el rey. Pero ese no era el plan de Herodes. Herodes lo que quería era matarlo. Así que ellos fueron. Y fueron entonces encontraron al niño. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose los magos, 3 dicen que eran, postrándose lo adoraron. Lo adoraron. Al niño lo adoraron. ¿Y por qué lo adoraron? En la Biblia no enseñan a adorar nunca a la criatura, ni al ser humano, ni a nadie, excepto Dios. Es el único, exclusivo. La adoración solo le pertenece a Dios. Lo adoraron. ¿Por qué? Porque este es el niño nacido que era hombre, que era un bebé humano y que era Dios al mismo tiempo. Por eso lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le adoraron. Y Jerusalén y el rey Herodes turbados y listos para matarlo, más bien Herodes, para perseguirlo. Pero no solo ahí. Mateo 14:33. Vamos a ver que ahí muestra que a Jesús le adoran. Jesús camina sobre las aguas, en ese contexto es la historia. Entonces, ¿se acuerdan que Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine? Y él empezó a caminar y empezó a ahogarse. Y Jesús trabó de la mano y lo sacó. Entonces, los que estaban en la barca, cuando llegó a la barca, caminando sobre las aguas, con Pedro también, cuando llegó a la barca, vinieron y le adoraron los otros discípulos, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Le adoraron. En la Biblia solo se puede adorar a Dios, no a la criatura. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que enseña Dios a través de su palabra. Le adoraron a Jesús. Él es Dios, obviamente. Él es Dios hecho hombre, que está con sus discípulos caminando sobre el agua. Pero más, el ciego de nacimiento, allá en Juan capítulo 9, versículo 38, Jesús lo sanó. Y después de que lo sanó, le dijo, Jesús lo invitó a que crea en él. Y el ciego le dijo, creo, Señor. Y le adoró a Jesús. Otra ocasión. ¿Quieren otra más? Lucas 5:8. Hay muchas más, solo les doy unos pocos ejemplos. Lucas 5:8. Ese es Pedro, que había pescado toda la noche y no sacó ni un pescado. Al día siguiente estaban limpiando las redes, que las mojaron, doblándolas. Jesús aparece y le dice, boga mar adentro y echa tu red. Dice, Señor, pero hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Y ahora que está el sol, ¿cómo vamos a pescar?
Pero en tu nombre, en tu palabra, le dijo, en tu palabra voy a echar la red. Y tiró la red y se rompía la red, dice, llena de peces. Así que cuando vio ese hecho, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. Y se postró en adoración a Jesús. Pedro, el apóstol Pedro. Miren ahora en Hechos 10, 25 al 26. Ahí está la visión de Cornelio, el centurión romano, que Dios le mostró a través de una visión que mande a llamar a Simón Pedro, porque tenía una luz, una enseñanza para él. Y entonces Pedro vino a la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro tiene su teología bien clara. ¿Y cuál es la teología correcta, verdadera? No se adora a la criatura, no se adora a hombres, no se adora. Peor, hombres muertos, por más santos que hayan sido. En la Biblia hay muchos hombres de Dios, santos, seguidores de Dios, pero no existe esa enseñanza que hay que adorarlos a ninguno de ellos. Y aquí está Pedro. Levántate, yo también soy hombre, soy un ser humano, soy criatura. Adora a Dios. Es la misma teología de Jesús, de paso. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10 dice, y yo, aquí es el apóstol San Juan, el ángel de Dios le está dando le está mostrando visiones al apóstol San Juan, le está revelando. Y de ahí, entonces, frente a eso, el apóstol dice, el apóstol San Juan, yo me postré a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. El ángel le dice, yo soy un siervo como tú. Los ángeles, de hecho, dicen que son siervos que ayudan en la salvación, es lo que dice la Biblia. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. ¿A quién le creemos? ¿Al ser humano que se puede adorar a la criatura? ¿O le creemos a Dios? ¿Le creemos a un ángel en este caso que le da la revelación al apóstol San Juan? La palabra de Dios es contundente, es clara como el agua clara, de que la adoración es solo y exclusivamente para Dios. Para Dios. Es uno de los atributos exclusivos de Dios. Es el único Dios. El resto son dioses falsos, ídolos. Ídolos. Y Dios no nos ha mandado a que hagamos ídolos de la criatura, del ser creado. Solo Dios. Uno de los requisitos para ser adorado es ser creador, tener poder creador. Nosotros no creamos nada. No creamos nada. Nosotros creamos de materia preexistente. Dios dice, es uno de sus prerrogativos, atributos de Dios. Dios dice, sean los mundos y aparecen los mundos de la nada. Eso solo Dios lo puede hacer. Yo no puedo crear nada de la nada. Yo tengo que tener material preexistente. El creador de Apple. ¿Qué creador de Apple? Tiene que tener materia preexistente para poder hacer algo. Solo Dios crea de la nada. Así que yo soy consiervo tuyo, le dice. Apocalipsis 5:12 dice, hablando de Jesús, de nuestro Señor Jesús, dice que millones de millones le adoran y cantaban, dice, que decían a gran voz, están cantando, el cordero que fue inmolado es digno, inmolado es degollado, es lenguaje del santuario. En el santuario se degollaba los corderos, o inmolado. El cordero inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno de ser adorado. ¿Por qué? Porque murió. Dios ya es digno de ser adorado por ser Dios, por ser el creador. Pero Jesús con más fuerza todavía. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Él vino a rescatarnos, vino a salvarnos, vino a morir por nosotros. Por eso Él merece más todavía. Y Dios dice, adórenle los ángeles de Dios, al Cordero, Dios mismo. Adórenle a Jesús. Porque de Él, digamos, al hacerse criatura, para venir a salvarnos, tiene extra, digamos, por así decirlo. Así que, mis amigos, esta es la palabra de Dios. Hay muchos más luz acerca de esto. Todo el Antiguo y Nuevo Testamento está lleno de este tema de adoración.
El hombre queriendo adorar a la criatura y siempre metiéndose en el Nuevo Testamento, en los tiempos del apóstol Pablo, apóstol Pedro y Juan, el hombre queriendo adorar a la criatura. Y Dios, obviamente, iluminándonos para hacer lo que es correcto. Así que la luz llega a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos que, nuestra lealtad, nuestra fidelidad es a Dios, no a los hombres, no a otro ser humano, es a Dios. Y entonces cuando el Señor tiene a bien mostrarnos estas cosas, lo único que nos queda es decir, gracias Señor, que nos sacas de las tinieblas, de la ignorancia, a tu luz admirable. Eso es lo que dice la misma Biblia. Así que podemos agradecer. Querido Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias porque ella nos ilumina en este mundo oscuro de pecado, en este mundo de falsedades, en este mundo, querido Señor, de oscuridad, de que el enemigo se ha ensañado en ponernos piedra de tropiezo, en oscurecer la verdad de tu palabra. Querido Señor, repréndelo y mándanos la luz que necesitamos. En el nombre de Jesús agradecemos por darnos este privilegio. Gracias. Amén y amén. Dios los bendiga.